Hoy os mostramos los diferentes tipos de calzado que hay para montar en bici. En numerosas ocasiones nos consultáis sobre qué calzado es el ideal para las diferentes disciplinas de ciclismo que practicáis. En este vídeo os haremos un resumen de los puntos más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir vuestras zapatillas. Lo primero y más importante, el tipo de ciclismo que practicáis. Existe calzado para su uso en ciclismo de carretera o ruta y ciclismo de montaña, y dentro de estos alguna variación que ahora veremos. Empezando por la carretera o ruta, el calzado se caracteriza por no tener prácticamente nada de taqueado en la suela, ya que será muy raro que tengamos que echar el pie a tierra. Lo más habitual es que solo haya en el tacón. Y la configuración de la suela para poner la cala es de 3 puntos de anclaje. Para esto, los fabricantes se adaptan al estándar y podemos encontrar calas de marcas como Shimano, Speedplay, Look, todas con la misma distancia entre agujeros. Las suelas tienden a ser bastante rígidas, ya que así la transferencia de potencia del pie a la bici será mayor. Dentro del alto índice de rigidez que podemos encontrar, las habrá más o menos rígidas. Si tendéis a hacer rutas muy largas, nuestro consejo es que no elijáis la más rígida de todas, ya que esto puede provocar que el pie se fatigue y moleste más. No obstante, todo también depende de los gustos y los kilómetros de experiencia que tengamos. Si os estáis iniciando en este mundo, empezad con una suela menos rígida. Podemos encontrar suelas de carbono, de composite y de diferentes composiciones de plásticos. Esto, por supuesto, irá ligado al peso, calidad y precio del calzado. La parte superior del empeine y talón puede variar mucho dado los diferentes tejidos y tecnologías que a día de hoy existen. Tejidos más elásticos y flexibles que se adaptan y ajustan a la forma del pie perfectamente. También hay carcasas más rígidas que permiten una transferencia total de la potencia que desarrollamos. Lo ideal en este caso es probarse la zapatilla y sentirla, ver que se ajusta correctamente y que no nos genera molestias. Cuanto mejor se adapte y se ajuste, podremos obtener mejor transferencia de energía. Es decir, si la zapatilla nos queda suelta y los tejidos son muy elásticos, podremos ir muy cómodos, pero no pedalearemos eficientemente. Para la sujeción influye mucho también el número y tipo de cierres que tenga. Los mejores actualmente son los de tipo dial, como los BOA. Un cierre que permite un ajuste muy fino, incluso en marcha con tan solo una mano. Los siguientes serían los cierres micrométricos, donde este tipo de sistema de clics permite un ajuste preciso. Lo más habitual en zapatillas de gama media son los velcros, que permiten un ajuste rápido y cómodo. Y otro estándar que se ve habitualmente son los cordones, un sistema que aunque parezca muy básico, puede ser muy cómodo para obtener un reparto de apriete muy equilibrado. Pero claro, es un sistema que no permite ajuste en marcha y resulta menos preciso. Lo ideal, que tenga más de un cierre para repartir el ajuste, que sea firme, pero sin que nos oprima la circulación. En gama alta encontraremos también opciones de un solo cierre, pero con un sistema de cordón que reparte el apriete. De este modo se reduce peso al calzado. Las dos variaciones que podemos encontrar para el ciclismo de carretera será calzado de carretera o ruta y calzado de triatlón. Este es muy similar al de carretera, salvo por el cierre, ya que en esta disciplina se necesita que hagan un cambio rápido de calzado. Lo más habitual es un velcro en la zona superior del empeine, más grande de lo normal como podéis ver. También nuevos sistemas de dial que les permitirá un ajuste más fino cuando rueden sobre la bici. Y aparte del cierre, será una zapatilla más ventilada, ya que llegarán con los pies mojados tras la fase de natación y esto permitirá que se les seque antes. Y al no usar calcetines, el forro interno será mucho más cómodo y agradable al tacto. En el caso de las zapatillas de montaña, podemos encontrar calzado básico de iniciación, de XC y un calzado más agresivo orientado a disciplinas como el enduro o descenso. El calzado básico será muy similar a una deportiva convencional, pero con una suela más reforzada para que la transferencia de fuerza al pedal sea más directa. El de iniciación será un calzado similar al básico, pero que ya incluye una suela específica en la que podremos montar las calas. Las zapatillas para enduro o descenso serán de suela plana, para que el contacto con el pedal sea máximo y pueda tener una gran superficie de contacto. Habitualmente los pedales serán de plataforma, aunque en enduro es más habitual encontrar automáticos.
y en XC es donde mayor variedad podemos encontrar, ya que es el más usado. Las suelas, al igual que en carretera, las encontramos en diferentes componentes, desde plásticos de alta resistencia a los mejores carbonos usados por las marcas. El taqueado es muy variado, pero todas llevan algún tipo de taqueado para que cuando echemos el pie a tierra, nuestra zapatilla se agarre con firmeza al terreno. Sobre todo por si nos toca empujar la bici. Aquí todos sabemos de qué hablamos. En algunos modelos, los tacos serán reemplazables, pero esto encarecerá el producto. Y muchos modelos también incluyen la opción de añadir 2 tacos más en la zona de la puntera, por si el terreno fuera a estar muy blando y así tener más agarre. Respecto a la parte superior, las tecnologías empleadas son muy similares a las de carretera, ya que se busca una fijación y agarre al pie ideal, pero en este caso los tejidos se refuerzan con mejores acabados, ya que es muy habitual el roce con tierra, ramas y rocas, por lo que habrá que proteger más las zapatillas, sobre todo en las punteras, los laterales externos y los talones. Respecto a los cierres, al igual que en carretera, los hay de dial, micrométricos, de velcro y de cordones. Y el peso será en las zapatillas de gama alta un punto muy importante para las marcas. Y por supuesto encontraremos opciones para cuando la climatología es más extrema con calzado de invierno. Un vídeo largo que esperemos que os haya gustado. Si os ha sido útil u os ha parecido interesante, os agradecemos el me gusta, suscribiros al canal y para terminar, como ya es habitual, nos despedimos con una sonrisa. Papá, tengo una buena y una mala noticia. Dice, anda hijo, dime la buena y dame una alegría. Los airbags de tu coche funcionan de maravilla. Hasta pronto.